Hay otro reporte que también es importante tomar en cuenta, y en este caso es a cargo del relator en relación con derechos humanos y la tortura de las Naciones Unidas. Y es que de acuerdo con este reporte de este importante personaje, resulta que en nuestro país las corporaciones de todos los niveles hacen uso de la tortura, fíjese nada más, como método de investigación. Resulta que a falta de pericia y de labores de inteligencia, muchas veces se echa la mano sobre personas inocentes, de acuerdo con el reporte, y a través de la tortura se obtienen confesiones de culpabilidad. Pero también hay datos que nos dan cuenta de la gravedad del problema y de la impunidad en la cual se mueven aquellos que torturan. Y es que de 1994 a la fecha, por lo menos 18 años, resulta que de todas las denuncias en contra de servidores públicos que integran las corporaciones por presunta tortura, solamente 2 personas han sido condenadas por la presunción de haber incurrido en este delito. Vaya que es grave el reporte cuando el mismo relator dice: la tortura en México sigue siendo generalizada y sistemática. De acuerdo con la ONU, la tortura en México sigue siendo generalizada. Es el uso principal de las corporaciones cuando se investiga un delito. A pesar de esto, de 1994 a la fecha, solo 2 personas han sido condenadas en México, donde el promedio de impunidad es cercano al 100%. Con el incremento de hasta 500% en denuncias de tortura durante el sexenio anterior, diversas organizaciones no gubernamentales decidieron dar cuenta a las Naciones Unidas sobre las principales preocupaciones en torno a la evolución de esta práctica. Todo indica que el panorama de obstáculos utilizado para la obtención de pruebas, dejado por la administración del panista Felipe Calderón, y su guerra contra el narcotráfico, no ha variado gran cosa con el actual gobierno priista. Entre los ejemplos están los indicios de participación de funcionarios en ilícitos graves, que se unen a los 7,253 casos de tortura registrados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de las 11,000 personas arraigadas de 2006 a la fecha, de las que solo el 3.2% fueron condenadas. Fue en 1997 cuando México tuvo la primera visita de un relator de las Naciones Unidas sobre el tema, que emitió un primer informe en 2000, y en 2012 el Comité contra la Tortura realizó otro documento de recomendación. En el último reporte se consignó que la tortura subsiste, una realidad que no ha cambiado para los mexicanos. Como claro ejemplo de la situación que impera en el país es la llegada del actual gobierno de Peña Nieto con el uso desproporcionado de la fuerza policial contra periodistas durante la cobertura de manifestaciones. Mientras tanto, las ONG demandan que se considere la abolición del arraigo, así como insistir en la reforma al Código de Justicia Militar a fin de limitar y evitar que elementos castrenses sean investigados o juzgados únicamente por autoridades de la milicia. Es así como de 1994 a 2012, la Procuraduría General de la República solo ha conseguido 2 condenas por tortura, lo que significa una tasa de impunidad de más del 98% por la falta de adecuada investigación de delitos. Para Análisis Político, Richard Ibarra.